Hola amigos, bienvenidos a Giro Final, en un mundo donde incluso los villanos pueden reformarse. ¿Qué sucede cuando el pasado vuelve para exigir cuentas? La historia se abre con una pregunta inquietante. ¿Puede alguien escapar realmente de quién fue? Desde los primeros segundos, la película lanza al espectador a una persecución vibrante y cargada de nostalgia. Un criminal excéntrico, obsesionado con los años 80, irrumpe en escena con luces de neón, música electrónica y una arrogancia infantil que esconde algo mucho más peligroso. Su nombre es Balthazar Bratt, una exestrella infantil que jamás superó haber sido cancelado de la televisión. Para él, el tiempo se detuvo y el rencor también. Mientras tanto, muy lejos de los escenarios y reflectores, Gru intenta mantener el equilibrio más difícil de todos: ser un buen padre y, al mismo tiempo, un agente ejemplar de la Liga Antivillanos. Junto Ryu Shiwairudo, su esposa y compañera de aventuras, intenta demostrar que su vida criminal quedó atrás, pero la sombra de su antiguo yo sigue presente, como un eco que no se apaga. ¿Puede alguien con un pasado tan oscuro ser realmente confiable cuando el mundo vuelve a necesitar a un villano? La primera gran secuencia deja claro que el peligro es real. Bratt roba un diamante gigantesco con una coreografía absurda pero meticulosamente planeada. Cada paso está diseñado como si fuera un número musical, una burla constante a la autoridad. Es ridículo y al mismo tiempo aterrador, porque detrás del baile y los chistes hay una mente que planea algo grande, algo que no es solo venganza, sino una necesidad desesperada de demostrar que nunca debió ser olvidado. La Liga Antivillanos reacciona de inmediato. Gru y Lucy son enviados a detenerlo. La misión parece sencilla, casi rutinaria, pero aquí surge la primera grieta. Gru, acostumbrado a improvisar y a romper reglas cuando era villano, ahora debe seguir protocolos. Lucy confía en él, pero el sistema no, y cuando la misión falla por un error que no fue del todo suyo, la consecuencia es brutal. Ambos son despedidos. En cuestión de minutos, Gru pierde su trabajo, su estatus y la frágil seguridad que había construido para su familia. La caída es silenciosa, pero devastadora. Sin empleo, sin misión, sin propósito. Claro, ¿qué queda cuando el héroe deja de ser necesario? En casa, las niñas, Margot, Edith y Agnes, perciben el cambio. No lo entienden del todo, pero sienten que algo no está bien. Agnes, con su ternura habitual, intenta animarlo. Edith, más directa, se pregunta por qué el mundo siempre castiga a quien intenta hacer lo correcto. Y Margot observa en silencio, consciente de que su padre adoptivo enfrenta una crisis que va más allá del dinero o el trabajo. Es en este punto de vulnerabilidad cuando aparece una figura inesperada. Un hombre elegante, con acento refinado y sonrisa confiada, irrumpe en la vida de Gru con una revelación imposible de ignorar. Gru tiene un hermano gemelo, su nombre es Drew. La noticia sacude todo. ¿Un hermano? ¿Cómo es posible que nunca lo supiera? La duda se mezcla con la curiosidad, porque si hay algo más inquietante que perder el rumbo, es descubrir que tu identidad nunca estuvo completa. Drew vive en Fridonia, un lugar que parece salido de un cuento exagerado. Mansiones, autos dorados, fuentes que no dejan de brotar. Todo en su mundo es exceso. Drew es el reflejo opuesto de Gruen alto, carismático, optimista hasta el límite de la ingenuidad, pero comparte algo esencial: la herencia de una familia de villanos legendarios. Mientras Gru rechazó ese legado para criar a sus hijas, Drew lo ha idealizado toda su vida. Para él, ser villano no es algo malo, es un sueño. El encuentro entre ambos hermanos es incómodo y fascinante. Dos mitades de una historia que nunca se contó. Drew admira a Gru con una devoción casi infantil, como si estuviera frente a una leyenda viva. Gru, en cambio, se siente observado, evaluado
tentado. Drew no solo quiere conocerlo, quiere algo más. Quiere que vuelvan al crimen juntos. Quiere aprender, quiere continuar el apellido familiar como siempre debió ser. Aquí es donde la tensión verdadera comienza a gestarse, porque mientras Gru intenta negar esa parte de sí mismo, el mundo parece empujarlo de regreso, sin trabajo, sin la aprobación de la liga, con un villano como Brad creciendo en poder. ¿No sería más fácil aceptar quién fue? ¿No sería más efectivo combatir a un villano pensando como uno? Lucy, por su parte, enfrenta su propia lucha. Está decidida a demostrar que puede ser una buena madre. Se esfuerza, estudia manuales, intenta encajar en un rol que no le resulta natural. Ama a las niñas, pero teme no ser suficiente. Su inseguridad crece al mismo tiempo que Gru se distancia emocionalmente. Ambos quieren proteger a la familia, pero no saben cómo hacerlo juntos. Y como si todo esto no fuera suficiente, los Minions atraviesan una crisis existencial colectiva. Ellos no entienden de moral ni de reformas. Siguen al villano más grande. Y ahora que Gru insiste en ser bueno, se sienten perdidos, aburridos, traicionados a uno, empiezan a cuestionarse si este realmente es el líder que necesitan. ¿Qué pasa cuando quienes te siguieron en tu peor momento ya no te reconocen en tu mejor versión? Cada uno de estos conflictos avanza en paralelo, como piezas de dominó listas para caer. Brad continúa su plan, cada vez más audaz. Drew insiste con su propuesta, Lucy duda de sí misma. Los Minions murmuran rebelión, y Gru queda atrapado en el centro, tironeado entre lo que fue, lo que es y lo que podría volver a ser. La pregunta que queda flotando es clara y peligrosa, aun cuando el mundo deja de recompensar al héroe. ¿Qué lo detiene de volver a ser villano? La historia se adentra de lleno en su núcleo cuando Gru, aún sacudido por la existencia de Drew, acepta viajar a Fridonia. No lo hace por ambición ni por nostalgia criminal, sino por necesidad emocional. Necesita entender de dónde viene, por qué fue separado de su hermano y qué parte de su vida le fue arrebatada sin saberlo. Desde el primer momento, en el gigantesco palacio de Drew, queda claro que este mundo no solo es opulento, sino peligrosamente seductor. Cada pasillo, cada gadget, cada retrato familiar glorifica una tradición villana que Gru ha pasado años intentando enterrar. Drew no pierde tiempo. Con entusiasmo contagioso, le muestra el antiguo laboratorio secreto de su padre, Jepletu, Giagmaus, planes inacabados y recuerdos de un pasado glorioso. Para Drew, todo es inspiración. Para Gru, es una tentación que despierta impulsos que creía extintos. Mientras tanto, Lucy observa todo con creciente incomodidad. Ella percibe algo que Drew no quiere ver. Gru está cambiando, no de forma evidente, sino en pequeños gestos. Una sonrisa al ver un arma antigua, una corrección técnica cuando Drew arma un dispositivo, un brillo en los ojos que no aparecía desde sus días como villano. Lucy intenta mantenerse firme, recordándole la promesa que ambos hicieron de dejar esa vida atrás. Pero Fridonia no ayuda. Todo en ese lugar parece diseñado para hacer que Gru recuerde lo bueno que era siendo malo y lo eficaz que se sentía. En paralelo, Balthazar Brad sigue ejecutando su plan con precisión obsesiva. Tras haber perdido el diamante, no se rinde. Al contrario, su humillación solo alimenta su rabia. Brad comienza a construir una gigantesca máquina con piezas robadas, tecnología retro y una estética ochentera exagerada. Su objetivo no es solo robar o destruir, quiere encogerse la ciudad entera y llevársela como trofeo, demostrando al mundo que nunca fue cancelado, que sigue siendo relevante. Cada movimiento suyo es un grito desesperado por atención, una venganza contra una industria y una sociedad que lo descartaron
cuando dejó de ser adorable. De vuelta en Fridonia, Drew finalmente confiesa su verdadero deseo. No solo quiere ser villano, quiere hacerlo con Gru para él. Su hermano no es un simple familiar, es la pieza que falta para completar su identidad. Sin Gru, Drew siente que vive una mentira, heredero de una grandeza que nunca pudo tocar. La presión emocional es intensa. Gru intenta resistirse, pero la insistencia de Drew, combinada con su propia crisis de identidad, empieza a resquebrajar sus defensas. ¿Realmente eligió ser bueno? ¿O solo se quedó sin opciones? Lucy, sintiéndose cada vez más desplazada, decide regresar a casa con las niñas. Su decisión no es impulsiva, sino dolorosamente racional. Sabe que Gru necesita resolver algo interno, pero teme que ese viaje lo aleje definitivamente de la familia que construyeron. En casa, intenta ocupar el rol de madre perfecta, pero cada intento termina en torpeza. Desde conversaciones incómodas hasta citas fallidas con posibles mamás, amigas. Lucy se enfrenta a una verdad incómoda. Ser agente era más fácil que encajar en un modelo de maternidad que nunca pidió. Al mismo tiempo, los Minions alcanzan su punto de quiebre. Cansados de una vida sin villanía, deciden abandonar a Gru. No lo hacen por odio, sino por instinto. Para ellos, seguir a alguien que no quiere ser villano es ir contra su naturaleza. Lidera, Dus por Meo, emprenden un viaje caótico en busca de un nuevo amo malvado. Su rebelión es cómica en la superficie, pero simbólicamente devastadora a incluso los más leales. Sienten que Gru ya no es quien solía ser. Su búsqueda termina en desastre, llevándolos directamente a prisión tras una serie de accidentes absurdos que confirman que, sin un villano al mando, los Minions no saben existir. De regreso en Fridonia, Drew logra lo impensable: convencer a Gru de hacer un último robo, no por ambición, sino como una lección. Gru se dice a sí mismo que es solo para enseñarle a Drew cómo funciona ese mundo, para que luego lo abandone definitivamente. Pero esa excusa se siente frágil desde el inicio. El objetivo es robar el diamante que Brad planea usar en su máquina. La preparación del golpe despierta al Gru de antes, estratégico, creativo, audaz, cada paso ejecutado con una precisión que asombra incluso a Drew. La adrenalina regresa, y con ella, la culpa. El robo es un éxito. Gru demuestra que aún es el mejor. Pero ese triunfo tiene un precio. Lucy descubre la verdad, no por accidente, sino porque conoce a Gru lo suficiente para notar las señales. La confrontación es inevitable. Lucy se siente traicionada, no solo porque Gru volvió al crimen, sino porque lo hizo a espaldas de la familia. Gru intenta justificarse, argumentando que lo hizo por una buena causa, que era necesario para detener a Brad. Pero sus palabras suenan vacías, incluso para él mismo. La línea que juró no cruzar ya quedó atrás. Drew, eufórico por el éxito, cree que este es el comienzo de algo grande. Sueña con más robos, más gloria, más reconocimiento. No entiende por qué Gru no comparte su entusiasmo. Aquí surge una fractura inesperada entre los hermanos. Drew se da cuenta de que, para Gru, el crimen nunca fue un sueño, fue una respuesta al rechazo. Gru no extraña ser villano por poder, sino porque en ese rol no tenía que explicar quién era. Esta revelación hiere a Drew, que siempre idealizó esa vida sin comprender su costo emocional. Mientras tanto, Brad descubre que le han robado el diamante. Su reacción es explosiva. Enfurecido, redobla su plan, usando una alternativa aún más peligrosa. Ahora, su objetivo se vuelve personal. No solo quiere la ciudad, quiere aplastar a quien se interponga. La amenaza escala a niveles catastróficos y la ausencia de la Liga Antivillanos deja a todos vulnerables. Gru, atrapado entre su familia rota, un hermano decepcionado y un villano desatado, comienza a comprender la magnitud de sus decisiones. Ser bueno no lo protegió del rechazo. Ser malo no le devolvió la paz. Entonces,
¿Qué camino queda? La respuesta no llega aún, pero la presión aumenta, porque el tiempo se agota. Brett está a punto de ejecutar su plan final. La ciudad corre peligro y Gru deberá enfrentar algo más aterrador que cualquier villano, a las consecuencias de elegir mal. La tensión alcanza un punto crítico cuando el plan de Balthazar Brett entra en su fase final. Ya no se trata solo de un robo extravagante, ni de una pataleta de celebridad olvidada. Brett está decidido a demostrar que el mundo entero se equivocó al dejarlo atrás. Su nueva máquina, alimentada por resentimiento y tecnología retro, comienza a activarse sobre la ciudad, elevando edificios completos del suelo, mientras la gente huye en pánico. Las luces de neón iluminan el caos. La música ochentera suena como una burla macabra, y cada segundo que pasa confirma que esta vez las consecuencias serán irreversibles. Gru, lejos de allí, recibe la noticia como un golpe seco de realidad. Todo lo que intentó evitar ahora está ocurriendo frente a sus ojos. La Liga Antivillanos no está disponible. Lucy está emocionalmente distante. Los Minions están encarcelados. Y Drew, su hermano, está confundido y herido por una verdad que no esperaba descubrir. Por primera vez, Gru no tiene un equipo, ni una identidad clara desde la cual actuar. Ya no es oficialmente un héroe. Tampoco quiere ser un villano. Han está solo. La confrontación con Drew se vuelve inevitable. Gru decide decirle la verdad completa, sin adornos ni excusas. Le confiesa que no puede seguir ese camino, que no quiere volver a ser quien era, aunque el mundo parezca empujarlo en esa dirección. Drew, dolido, interpreta esto como un rechazo personal. Para él, no es solo una negativa al crimen, es una negación del vínculo que siempre soñó tener. La discusión se vuelve amarga. Dos hermanos unidos por la sangre, pero separados por la forma en que enfrentan su legado. En ese quiebre emocional, Gru toma una decisión clave. Va a detener a Brad, no para demostrarle nada a la liga, ni para probar que sigue siendo el mejor. Lo hará porque es lo correcto, porque hay personas en peligro, porque, por primera vez, quiere elegir conscientemente quién es. Drew, aunque herido, observa esa determinación y empieza a comprender algo que nunca había considerado. Tal vez la grandeza no está en seguir el legado, sino en romperlo. Mientras tanto, Lucy enfrenta su propio momento de claridad. Al ver el caos que se desata en la ciudad, comprende que su inseguridad como madre la ha llevado a subestimarse. No necesita encajar en ningún molde perfecto. Las niñas no necesitan una madre ideal, sino alguien que esté dispuesta a luchar por ellas. Sin dudarlo, Lucy regresa a la acción, decidida a apoyar a Gru, no como agente de la liga, sino como su compañera. En paralelo, los Minions viven su propio clímax. Encerrados en prisión, descubren que incluso en el encierro, siguen siendo ellos mismos caóticos, ruidosos, incorregibles. Cuando se enteran del peligro que enfrenta a Gru, algo despierta en ellos. Más allá de su necesidad instintiva de seguir a un villano, Gru sigue siendo su líder, el único al que han seguido por elección y no solo por maldad. En una secuencia tan absurda como liberadora, los Minions provocan un motín que termina con su escape, reafirmando que su lealtad, aunque confusa, es real. La ciudad está al borde del colapso cuando Gru finalmente se enfrenta a Brad. El choque entre ambos no es solo físico, es simbólico. Brad representa lo que ocurre cuando alguien se queda atrapado en su pasado, incapaz de aceptar que el mundo cambia. Gru, en cambio, es la prueba viviente de que cambiar duele, pero es posible. La pelea se desarrolla entre edificios flotantes, explosiones y coreografías exageradas, pero debajo del espectáculo hay un mensaje claro. El verdadero enemigo no es el mundo que te rechaza, sino la incapacidad de soltar quien creía ser. Brad, cegado por su obsesión, comete errores. Subestimó a Gru, creyendo que su reforma lo volvió débil, pero Gru
demuestra lo contrario. Usa su ingenio, su experiencia y sobre todo, su autocontrol. Ya no pelea con rabia ni con deseo de reconocimiento. Pelea con propósito. Lucy se une al enfrentamiento, demostrando que juntos son más fuertes que cualquier identidad individual. Drew también entra en acción, dejando de lado sus fantasías criminales para ayudar a su hermano, no como villano, sino como familia. El clímax se intensifica cuando la máquina de Brad comienza a perder estabilidad. La ciudad entera corre el riesgo de ser destruida. Es en ese momento cuando todos los conflictos convergen. Gru debe decidir entre detener a Brad o salvar a la gente atrapada. Sin dudarlo, elige lo segundo. Esa elección define todo. Brad es finalmente derrotado, no por fuerza bruta, sino por su propia incapacidad de evolucionar. Cuando el polvo se asienta, nada vuelve a ser exactamente igual. La ciudad se salva, pero las consecuencias permanecen. Gru ha cruzado una línea, pero también ha dibujado una nueva. Ya no necesita la aprobación de la liga para saber quién es. Drew ha visto el lado real del legado familiar. Lucy ha encontrado confianza en su rol sin renunciar a quien es. Y los niños, cubiertos de escombros y risas, regresan al lado de Gru. No porque sea un villano, sino porque es suyo. Pero aún queda una última pregunta flotando en el aire después de todo lo que ocurrió. ¿Qué futuro le espera a Gru y a su familia? Con la ciudad a salvo y el estruendo del caos apagándose lentamente, la historia entra en su tramo final, uno mucho más silencioso, pero no menos decisivo. Balthazar Brad es arrestado, derrotado, no solo física, sino simbólicamente. Su caída no se siente como una victoria gloriosa, sino como una advertencia. Queda claro que su verdadero enemigo nunca fue Gru ni la Liga Antivillanos, sino su incapacidad de aceptar que el mundo siguió adelante, sin Elan encerrado. Brad sigue aferrado a su música, a su peinado, a su época dorada, no aprendió nada, y eso, más que su derrota, es su castigo final. Gru observa el final del enfrentamiento con una calma distinta. No hay euforia, ni necesidad de reconocimiento, tan solo alivio. Por primera vez, no siente que tenga que demostrar quién es. Lucy se acerca, y entre ambos no hacen falta grandes discursos. La mirada lo dice todo. Hubo errores, decisiones cuestionables, momentos de quiebre, pero también hubo algo más fuerte: a la elección consciente de volver a estar del mismo lado, no como agentes, no como villanos reformados, sino como familia. Las niñas llegan corriendo. Agnes se aferra a Gru con esa confianza absoluta que solo un niño puede tener, y Death, más contenida, sonríe con complicidad. Margot observa la escena con una madurez silenciosa, entendiendo que los adultos también se pierden, también dudan, también necesitan segundas oportunidades. Ese momento íntimo, rodeado de escombros y sirenas apagadas, redefine el verdadero triunfo de la historia. No fue salvar la ciudad, fue no perderse entre los errores. Drew aparece poco después, visiblemente cambiado. Ya no hay arrogancia ni fantasías de grandeza criminal. Hay preguntas y algo de humildad. El reencuentro entre los hermanos es breve, pero honesto. Drew admite que pasó toda su vida persiguiendo una imagen idealizada de lo que creía que debía ser. Gru, sin justificar sus decisiones, reconoce que tampoco tuvo todas las respuestas. Ninguno sermonea al otro, porque ambos entienden, al fin, que el legado familiar no es una cadena, es una elección. Drew decide quedarse en Fridonia, pero no para continuar una dinastía villana. Quiere encontrar su propio camino, quizás algo relacionado con tecnología, quizás algo completamente distinto. No importa. Lo importante es que por primera vez no vive a la sombra de una expectativa ajena. La despedida entre ambos no es dramática, pero sí significativa. Dos hermanos que no se conocieron cuando debían, pero que llegaron a tiempo
para no perderse del todo. En otro punto de la ciudad, los Minions celebran como solo ellos saben hacerlo. Caóticos, ruidosos, absurdos. Pero esta vez hay algo diferente. No celebran una villanía exitosa ni un robo espectacular. Celebran haber vuelto con su líder, con Gruan. Aunque no lo entiendan del todo, sienten que algo se cerró, que su lugar está ahí. Incluso si ese ahí ya no implica maldad. Su lealtad, aunque torpe, se reafirma en la acción más simple en quedarse. Las consecuencias no tardan en llegar. La Liga Antivillanos reconoce que, a pesar de todo, Gru y Lucy salvaron la ciudad. Pero el reconocimiento no es inmediato ni perfecto. Hay condiciones, evaluaciones, desconfianza. Y aquí ocurre algo clave. Angru no suplica volver, no se justifica, no negocia su identidad. Por primera vez, no necesita la validación de una institución para sentirse completo. La posibilidad de regresar queda abierta, pero ya no es el centro de su vida. Lucy, más segura que nunca, también entiende algo fundamental. No necesita elegir entre ser madre o ser agente. Puede ser ambas cosas, a su manera, sin manuales imposibles ni comparaciones injustas. Las niñas no necesitan perfección, necesitan presencia, honestidad y alguien dispuesto a crecer con ella. Lucy sonríe, no porque todo esté resuelto, sino porque ya no se siente insuficiente. La familia regresa a casa. No hay fuegos artificiales ni discursos épicos, solo rutina, desorden en risas. Los Minions causando pequeños desastres domésticos. Pero en esa normalidad caótica hay algo profundamente valioso. Gru observa a su familia desde la distancia por un momento, como si necesitara grabar esa imagen en su mente. Todo lo que casi pierde sigue ahí, y eso lo cambia todo. La película cierra con una sensación clara. El cambio no es lineal, no es limpio, no es permanente. Gru no se convierte en un héroe perfecto ni en un ciudadano ejemplar sin sombras. Sigue siendo impulsivo, sarcástico, imperfecto, pero ahora sabe algo que antes no está definido por su pasado, ni por las expectativas de otros. Está definido por las decisiones que toma, cuando nadie lo obliga. Despicable Me 3 no trata solo de villanos y héroes. Trata del peso de la identidad, del miedo a no ser suficiente, de la tentación de volver a lo que ya conoces, cuando el camino correcto se vuelve incómodo. Baltasar Brad. Es lo que ocurre cuando te quedas atrapado en lo que fuiste. Gru es lo que ocurre cuando decides avanzar, incluso sin garantías, y así, con una familia reconstruida, un hermano reconciliado y un futuro abierto. La historia se despide sin prometer perfección, pero sí algo más valioso, en continuidad. Porque cambiar no significa dejar de ser Toon, significa elegir una y otra vez quién quieres ser. Esta historia fue traída para ti por Giro Final. Si este recorrido te mantuvo hasta el final, apoya el canal con un like. Suscríbete para no perderte los próximos giros. Comparte este video con quien disfrute del cine contado con emoción. Y deja en los comentarios qué otra película te gustaría ver aquí, contada sin filtros y con todos los spoilers.